Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que tiene como objetivo exponer el trabajo realizado en la materia Metodología de Investigación de la Universidad Nacional de San Martín. En este caso, este trabajo se titula Pedagogía Teatral, la función del docente facilitador en el taller de teatro, registro y revisión de herramientas y estrategias para facilitar el lenguaje teatral a infancia. Mi nombre es Fiorella Abrigo y voy a pasar a comentarles lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. En cuanto a las conceptualizaciones, en primer lugar, lo que se hizo en este trabajo fue poder definir qué entendíamos por teatro. En este caso lo pensamos como un lenguaje artístico que permite comunicar y representar ficciones a partir del uso del cuerpo y de la voz. Este es posible de enseñar a las infancias a partir de estrategias lúdicas propias de la experiencia infantil, como también del teatro, tales como el juego dramático, el juego de roles, la improvisación, bueno, la imitación, ¿no? Entre otras cuestiones propias de la infancia. En este caso se pone en foco la noción del docente facilitador como una práctica educativa alternativa a los modelos tradicionales de educación. El mismo propone poder reflexionar sobre la práctica educativa, sobre las prácticas pedagógicas, poder acompañar, guiar y generar las condiciones adecuadas para poder promover el acercamiento de este lenguaje a las infancias, contemplando que estas son sujetos que, a diferencia de los modelos más tradicionales, cuentan con experiencia, cuentan con conocimientos, con propios estilos de juego, cuentan con este hacer dramático. Entonces aquí se propone poder recuperar eso, el cómo sí, para poder apropiarlo al propio trabajo pedagógico. El contexto de esta investigación surge de una experiencia personal en un taller de teatro con infancias en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Este se llama el Club de Teatro. Aquí se propone trabajar con una perspectiva reflexiva que busca la revisión permanente de lo que pasa, de lo que acontece en las clases, ir pudiendo distinguir qué es lo que funciona, qué no, y bueno, considerar esto, ¿no? Que estos saberes, estas experiencias previas que traen las infancias son elementales para la construcción de nuevos saberes y la resignificación, ¿no? Entonces, a partir de esto que traen y de lo que nosotras proponemos, podemos ir planificando, ir pensando en conjunto y en relación, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una práctica que siempre es en relación con el otro, los espacios de aprendizaje. En cuanto a las principales cuestiones del tema, aparecen, como nos mencionamos antes, la función del docente facilitador, poder repensar, ¿no? esta idea del rol docente, del lugar que ocupamos en relación a las infancias. Por otro lado, la concepción de infancia y de adultez presentes en la práctica pedagógica, entendiendo que no solo como docentes ocupamos la función docente, sino que también asumimos un rol de adultez, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a ver cómo ejercemos esa adultez. Por otro lado están los aspectos lúdicos y su relación con el aprendizaje del lenguaje teatral y las estrategias didácticas y vinculares que favorecen la participación y la creación. Entendemos que la educación siempre implica un vínculo pedagógico, entonces ponemos como algo relevante para este trabajo. Y por otro lado, y esto ya como algo que engloba todo, la importancia sobre la reflexión y la revisión crítica sobre los discursos y las prácticas que tenemos. Entre las preguntas que surgieron están: ¿cómo se configura la función del docente facilitador y qué características tiene en un taller de teatro para infancias? Entendiendo que esto no es la institución escolar y que, bueno, aparecen también ideas propias de la formación docente que está pensada para ser ejercida dentro de una institución escolar, por lo menos en nuestra provincia. Entonces es también correrse de todos esos aprendizajes. Por otro lado, ¿qué concepción de infancia y adultez, como nombramos antes, se ponen en juego? La reflexión sobre esto permite dar cuenta de que los efectos que ha tenido el paso propio por la institución y el encontrarnos con adultos. Entonces eso implica
quizás ciertas repeticiones que lo hacemos sin poner en cuestión y sin entender bien qué intención tienen o qué efectos. ¿Qué estrategias lúdicas y pedagógicas se contemplan y cómo se construye el vínculo pedagógico en el taller? Ya sea entre adultos e infancias como entre las mismas infancias. En cuanto al planteamiento del problema, podemos decir que la enseñanza de teatro suele centrarse en actividades o en propuestas didácticas que privilegian el lugar del contenido. Y desde una mirada crítica incluimos que, aparte de estos aspectos, importa poder analizar la función, el rol que desempeña el adulto y cómo presenta, cómo organiza el espacio, cómo presenta las consignas, cómo se piensa todo eso previamente y después de cada experiencia. Por otro lado, considerar que dentro de estos espacios, en este caso es recreativo, el docente no solo transmite conocimientos, sino que orienta los vínculos, puede reforzar ciertas prácticas y visibilizar otras. Entonces, que se ponen en juego los aspectos vinculares que de alguna manera trabajan con la subjetividad de la infancia y la propia. Entonces, la idea de este trabajo es poder problematizar esto y ver de qué forma, incluyendo esto en el análisis, se favorecen o se dificultan los procesos y la relación que se establece con las infancias con el teatro. La pregunta de investigación quedó formulada de la siguiente manera. ¿Cómo se configura la función del docente facilitador / facilitadora de enseñanza y aprendizaje en un taller de teatro? ¿Y qué actitudes, gestos, habilidades técnicas y conocimientos se necesitan para ello? En cuanto a los objetivos, el objetivo general propone analizar cómo se configura, qué características tiene la función del docente facilitador en un taller de teatro y qué estrategias pedagógicas propician el acercamiento del lenguaje teatral. Los objetivos específicos proponen registrar y analizar el lugar que ocupa el juego y qué posibilita en este tipo de experiencias, reconociendo que es propio del hacer infantil, entonces dándole el lugar pertinente, ¿no?, en este tipo de prácticas. Por otro lado, analizar la concepción y la representación de la adultez y de la infancia, entendiéndolas como una construcción cultural que responden a la época y a cuestiones o a categorías como el género, la etnia, la edad. Por otro lado, la importancia de construir los vínculos pedagógicos, ¿no?, necesarios para cualquier actitud de enseñar en el contexto de taller. Por último, reconocer los supuestos, sentidos y representaciones que atraviesan la práctica de enseñanza en teatro. En cuanto a las relevancias de este trabajo, interesa poder hacer un aporte a la pedagogía teatral desde una experiencia situada, ¿no?, considerando que toda práctica educativa implica una forma de relación de poder en cuanto a la adultez y a la infancia, y que la propia revisión del uso del lenguaje, del uso del cuerpo, de cómo tocamos a las infancias, de cómo les hablamos, permite construir una práctica más ética y también cuestionar modelos naturalizados de nuestro propio paso por las instituciones. A su vez permite tener una reflexión permanente, hacer de la práctica una reflexión y que sea mucho más emancipadora. El marco teórico de este trabajo va a tener, en cuanto a los antecedentes de investigación, lo que son las pedagogías críticas y postcríticas, emancipatorias y los paradigmas humanistas, constructivistas y socioculturales de la educación. Todos estos cuestionan, critican la concepción tradicional de educación, la idea de que quien aprende está en una situación de tabula rasa y que no tiene, que carece de conocimientos a quien hay que llenar. Por otro lado, los autores que trabajamos aquí, recuperamos el trabajo de Tadeu da Silva, en donde hace un recorrido por las distintas teorías del currículo. López Isa, que hace una recuperación del trabajo de Carl Roger, quien plantea esta idea de docente facilitador desde la psicología. Por otro lado, y muy importante, Rancière, con su libro El maestro ignorante, quien plantea que el docente como una guía, como quien permite ampliar el horizonte de lo que trae el estudiante y sobre todo
poder emancipar a quien está en esa situación y no condicionarlo y generarle una dependencia. Después ya específicamente desde el teatro tenemos a Davini, que también hace un planteamiento de la didáctica en cuanto a la enseñanza como guía. La autora Chapato, quien plantea el teatro como una práctica social. Por otro lado está Esther Trozo, que piensa el teatro como un vehículo de humanización, un espacio colectivo. Bueno, entre otras consideraciones del trabajo está la idea de la práctica pedagógica como una práctica social de Bourdieu, la práctica reflexiva de Donald John y bueno, el poder y la ética, ya tomando un poco de lo que sería Foucault. Entre los conceptos de este trabajo aparece el de pedagogía teatral, el docente facilitador, el lenguaje teatral, la concepción de infancia y adultez, el vínculo pedagógico, el juego dramático, bueno, el formato de enseñanza del taller de teatro, representación, experiencias significativas, enseñanza y aprendizaje y práctica reflexiva. En cuanto al marco metodológico, el tipo de investigación es un estudio de tipo cualitativo por sus características. Tiene un diseño de investigación etnográfica, ya que recupera la propia experiencia. El muestreo busca registrar, se trabaja a partir del registro de experiencias, de recortes de situaciones que pueden servir para el análisis. Por otro lado, observaciones construidas a partir de la experiencia en el taller y las interpretaciones de estas propias del registro de las facilitadoras. La unidad de análisis serían entonces acciones, razonamientos, ideas que se vienen en la propia práctica, percepciones, supuestos, conductas, formas de manejarse, de tratar, de responder. Los efectos que esta tienen también serían posibles de analizar, y de qué forma se ordena la dinámica grupal y el espacio. En cuanto a la técnica de recolección, vamos a tomar las propias de la investigación etnográfica, en este caso la observación participante completa, ya que nosotras formamos parte, somos investigadoras y talleristas, ¿no? Facilitadoras. Bueno, las notas de campo, los documentos y artefactos y producciones propias que surgen del espacio. A su vez también testimonios, ideas que mencionan las infancias, que permanentemente están dando sus puntos de vista y nosotras los tomamos para nuestro trabajo, para repensar lo que hacemos. Bien, en cuanto a las reflexiones finales, interesa poder pensar que la función de facilitador se asocia a esta idea tan recurrente que aparece entre los docentes de generar aprendizajes significativos, ¿no? Tomando Ausubel, considerando que esto requiere de poder recuperar saberes previos y experiencias para construir nuevos saberes. Esto implica pensar en el vínculo entre adulto e infancia, entre quien está en situación de enseñante y quien está en situación de aprendiente, considerando que es necesario revisar y reflexionar sobre el uso de la corporalidad, sobre el uso del tono de la voz, el ritmo, las palabras, sobre la necesidad de poder sintetizar considerando la edad de los niños, de las niñas que tengamos enfrente. A su vez, de qué modo se organiza el discurso, ¿no? De dónde provienen estas ideas, que las cuestiones ideológicas. Esto implica una revisión de la adultez y la idea de poder pensar de qué modo se es adulto, ¿no? De qué modo se es adulto, de qué modo nos han dicho que les tenemos que hablar a las infancias y bueno, poder considerar que siempre va a estar mediado por un ejercicio del poder. A su vez, la función del docente facilitador posibilita una aproximación al lenguaje teatral desde las experiencias, los conocimientos que ellos traen y una práctica articulada con una posición política y ética, ¿no? Al ser revisada es un ejercicio ético y político en cuanto a lo que implica el propio hecho de que las relaciones en su organización, en su vínculo, organizan modos de vincularnos y eso implica relaciones de poder
en ese sentido es que pensamos lo político y que a su vez esto implica una relación con el saber y en cómo se estructura la sociedad. Y a su vez posibilita desarmar, repensar estas estructuras tradicionales en donde quien enseña es quien tiene el poder y el saber, y el otro es quien está en esa situación de dependencia. Entonces consideramos que el teatro revisado, en reflexión, y la práctica pedagógica es una herramienta cultural que posibilita la expresión, la construcción de sentidos, la problematización de estructuras, discursos y prácticas dominantes, por lo que este trabajo tiene como objetivo eso, un trabajo de revisión ética en cuanto a la práctica pedagógica y a la enseñanza del teatro.